Bueno, me tocó el turno entonces a mí. Básicamente quiero hablarles de un tema que me parece interesante, que es toda la parte de analíticas. Listo. Toda la parte de la analítica de datos de aseguramiento de la calidad y también para la gestión estratégica. Y eso porque les voy a contar un poco de mi historia y por qué llego yo a interesarme en estos temas. En algún momento en mi carrera docente administrativa fui directora de un programa y siempre necesitaba información para la toma de decisiones. A veces llegaban los papás con algunos de los alumnos porque el alumno tenía algún problema y yo solicitaba la información y tenía que solicitarla por lo menos con un día de anticipación para tenerla a la mano. Me daban una información que era documental, que eran sobre todo como PDFs, no era nada dinámico. Tenía que leérmelo todo previo para tener como que hablar con los papás, a ver para qué venían y yo tener algo de información del estudiante, pero era muy complejo. Si me pedían algo para el mismo día, pues dentro de más o menos 1000 estudiantes que tenía el programa, pues no sabía exactamente qué era lo que pasaba con ese estudiante. Eso por un lado. Por el otro, a veces estábamos en una reunión y necesitábamos información para la toma de decisiones, información que no fuera yo creo, yo pienso o a mí me parece, sino información basada en datos y encontraba que no tenía esa información y no la tenía para el instante para la toma de decisiones. Fue a averiguar a la dirección de sistemas de la universidad, que era la que se encargaba de esto, y en ese momento tenían, estoy hablando hace como 10 años más o menos, sí, unos 10 años o un poquito más, y tenían un software que se llamaba Crystal Report, y yo les decía, bueno, yo necesito como esta información, entonces me decían, sí, se la podemos tener, pero más o menos dentro de 1 o 2 semanas, porque ahorita no hay personal disponible y hasta que no lo hagamos y tal, y yo decía, pero yo necesito la información hoy para la toma de decisiones hoy, y eso me preocupaba mucho el tomar decisiones que no fueran informadas. Ahora, con todo este sistema interno de aseguramiento de la calidad, y tomé esta foto de Claudia de esta mañana, si Claudia me permites, ella decía que uno de los componentes del sistema interno de aseguramiento de la calidad es la información. Y dentro de la información, la sistematización de la información, la gestión de la información y el uso de la información. Y eso es que parece que es el elemento esencial. Y ahora, Catherine, también lo hablábamos, ¿no? Que uno no puede priorizar problemas o no puede decir, este es el problema clave, si yo ni siquiera sé cuál es el problema y no sé el problema porque es que no tengo información para saber si ese realmente es el problema o no. Entonces, tener esa información y esa información sistematizada, gestionada y usada adecuadamente para la toma de decisiones es absolutamente clave. En los procesos de aseguramiento de la calidad, sale tal cantidad de datos. Primero, requerimos tal cantidad de datos para dar evidencia de las diferentes condiciones de calidad que a veces no los tenemos. O si los tenemos, no los tenemos sistematizados. Entonces nos piden la información de 5 años previos para mirar la trazabilidad de información y no la tenemos. Y entonces, ¿y ahora a quién le pregunto? ¿Y qué pasó hace 2 años o hace 3 años? Entonces sale un profesor, hace una movilidad saliente porque lo invitan a una conferencia, porque está el profesor invitado, porque va a un evento específico y no se guardó esa información. Y después yo digo, y le preguntamos, ¿y usted dónde estuvo hace 2 años? Y ya no se acuerda, ni se acuerda más o menos en qué fecha, ni cuántos días estuvo. Entonces, no está sistematizada la información y eso hace muy complejos y es lo que demora a veces tanto los tiempos de autoevaluaciones conseguir esa información y no la tenemos sistematizada y no la tenemos organizada. Entonces, como lo veía en esa época, estoy hablando hace por lo menos 15 años, que yo decía, ¿y yo cómo tomo decisiones sin información? Y hoy todavía creo que es uno de los problemas graves que hay en las instituciones, a pesar de que la autoevaluación hoy en día nos hace organizar la información. El problema es que hoy organizo la información para dar cuenta de un proceso de autoevaluación para renovar mi licenciamiento o mi registro calificado, pero pasan esos 7 años y no la organizo. O sea, pasó un año y no
no organicé, pasó 2 años y tampoco la tengo otra vez organizada, y cuando tengo que repetir el proceso es cuando digo, miércoles, tengo que volver a buscar, me devuelvo 5 años atrás y a ver dónde está la información. En eso veo que todavía hay un poco de dificultad. Claudia nos decía que en la sistematización, gestión y uso de la información se requiere para proponer y para implementar medidas de mejoramiento, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta la información registrada en los sistemas de información de la educación superior. En Colombia en específico hay varios sistemas de información y de bases de datos abiertas, pero esta información tiene que ser suministrada por las universidades. Si las universidades no la recolectan, y si además la recolección no es adecuada, no hay una buena gobernabilidad del dato, pues mandan información mal a ese Sistema Nacional de Información y no va a ser una buena información la que uno utilice para la toma de decisiones. Entonces, digamos que se ha venido organizando todo esto, y yo diría que más o menos a partir del 2020 hay una mejora significativa acá en Colombia en esos sistemas de información que nos permite revisar cómo está nuestra universidad con la información que ya es oficial allí, cómo está nuestro programa y hacer comparativos con otras universidades o con otros programas. Es bien interesante poder utilizar estas fuentes de información. Se establece cómo se deben hacer los reportes se hacen en línea, se establece un número de veces al año que hay que hacerlo, y debe haber una persona dentro de la universidad o la institución de educación superior encargada de llevar esta información y de que tratar de que esa información lleve muy bien los datos. Entonces es interesante, en Colombia se ha dado un paso grande en ese sentido. Entonces, hoy en día ya se está diciendo, mire, se requiere, pero estoy hablándole 15 años atrás que yo decía, ¿y esto qué hago con esto? Entonces empezaba a ver y decía, bueno, quisiera hacer como la analítica de esos datos. Y la analítica es un calificativo de una disciplina en la que predomina el análisis. Muchas veces no sabemos leer los datos, no sabemos qué hacer con ellos y menos cómo tomar decisiones. Entonces yo decía, bueno, será un camino la analítica académica, que es un campo de desarrollo de análisis académico que busca convertir datos de los sistemas educativos, datos de estudiantes, datos de profesores, datos de investigación, datos de internacionalización, datos de previsión social, datos de bienestar, datos de medios educativos, infraestructura, etcétera, convertir esos datos de los sistemas educativos en inteligencia práctica para el mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje, pero también de la gestión educativa. Cuando hablamos de mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje, pues hablamos de las analíticas de aprendizaje, y para mí la gestión educativa tiene que ver más con procesos de analítica académica. Digamos que yo los dividí un poquito así, ¿no? Porque cuando uno está gestionando o direccionando un programa académico, pues todos los días tiene que hacer gestión educativa. Y si pudiera hacer y mejorar la gestión del día a día y la gestión estratégica con información, pues es absolutamente esencial. ¿Cómo funciona esto de la analítica académica, que es la inteligencia que lleva a la acción? Entonces, lo primero que hacemos es que tenemos una serie de datos que se generan a partir de los procesos académicos. Todo el tiempo tenemos datos. Los estudiantes que se inscriben, los estudiantes que se matriculan, los estudiantes que desertan, los estudiantes que se gradúan. Y toda esta información que hoy tenemos que dar cuenta en estos reportes de autoevaluación de los programas. Entonces, deben ser datos que se generan y se generan, no como en un banco que son cada segundo se generan datos. Y por eso creo que esto es mucho más manejable a nivel de una institución de educación superior, porque pueden ser datos trimestrales, semestrales e incluso anuales. Entonces es más fácil manejarlos, pero deben ser datos que se reportan y debe haber una gobernabilidad del dato en el sentido de que sea el dato de calidad. Entonces, si en su programa salieron 3 personas, salieron 2 estudiantes a movilidad por pasantías, por investigación, por misiones académicas, alguien los debe reportar y debe haber un sistema que permita ese reporte y que se gobiernen adecuadamente en el sentido de que tengan toda la información que deben tener. Y estos datos, a la vez, debe haber toda una capacidad institucional para ir estructurando estos datos, para analizar estos datos y para que esos datos tomen significado, porque a veces
uno como profesor no es lo mismo que el profesor sea de un programa de ingeniería que entiende muy bien de pronto toda esta analítica de datos y es capaz de leer diferentes tipos de gráfica que, por ejemplo, pensando en un abogado que es mucho más un jurista, una persona formada en derecho, que es mucho más lineal, mucho más de leer, mucho más de construir documentos que de mirar analíticas. No tanto hoy en día, pues ellos ya se están acercando también a esto, pero a ellos les puede quedar mucho más difícil. Entonces, hay que, desde esa capacidad institucional, hay que generar datos que visualizados sean entendidos por todos y que sean utilizados por todos. Entonces, esos datos que toman significado los convertimos para generar información. Esa información genera conocimiento, ese conocimiento permite tomar decisiones informadas y generar intervenciones y mejoramiento en la gestión. Por eso en Estados Unidos lo llaman inteligencia accionable, esta posibilidad de la analítica académica. Implica que los directivos se comprometan y apliquen las analíticas, es lo primero, porque si los directivos no las utilizan, pues no estamos haciendo nada, se crea todo un proceso, pero si ellos no la utilizan, pues no se hace nada. Y tiene que haber unos líderes comprometidos con la toma de decisiones basada en la evidencia y no en que yo creo, a mí me parece, esto siempre se ha hecho así. No, con base en información. Y tenemos una oportunidad grandísima porque hoy, con los procesos de autoevaluación, lo que digo, se genera tal cantidad de información. Imagínense una universidad que tenga, no sé, 200 programas entre pregrados y posgrados que generen todo el año, porque ningún programa, o sea, no todos los programas se crearon al mismo tiempo, pero todo el año se están generando procesos de autoevaluación, ya sea para licenciamiento, registros calificados o para acreditación en alta calidad, y eso genera una gran cantidad de información. Si yo puedo tener información de todos los lados, de estudiantes de pregrado, de estudiantes de posgrado, de profesores de pregrado, de profesores de posgrado, ¿sí? De procesos académicos, de investigación en las maestrías, pero de investigación en los pregrados, etcétera, etcétera. Si yo lograra tener toda esa información, y yo soy, por ejemplo, el vicerrector académico de una institución o el vicerrector de investigaciones, con esa información proyecto también lo que quiero hacer, me sirve de base para mis planes de mejoramiento de la institución y del área. Tengo datos que son la línea de base, porque no es lo mismo decir yo voy a aumentar tanto la producción investigativa en la universidad si ni siquiera sé cuánto es la producción investigativa en la universidad. Entonces, toda esta información es absolutamente importante y relevante y que tenemos que aprovecharla hoy en día por dos situaciones, diría yo. Uno, porque sí o sí tenemos que hacer autoevaluaciones y sí o sí allá tenemos que recuperar información si no la tenemos, mantenerla sistematizada de allá adelante, pero que nos da una información clave todo el tiempo. Y por el otro lado, porque ya estamos pasando del Business Intelligence al Learning, llegamos hasta se me fue la idea, llegamos hasta la inteligencia artificial, en donde se nos está haciendo, yo diría, cada vez más fácil la posibilidad de poder hacer toda esta analítica. Entonces, utilizar todos estos procedimientos. La analítica académica, su potencial está en que ayuda a evaluar las acciones pasadas y a estimar el potencial de las acciones futuras. Y miren, en términos de gestión eso es absolutamente importante. No sé cuántos de ustedes han sido directores de programa, decanos, vicerrectores, rectores, etcétera. Pero si uno tuviera esa posibilidad de entender qué pasó y además qué puede llegar a pasar, pues tiene que mejorar la gestión. Siempre habrá incertidumbre, pero mejora la gestión. Entonces, permite tomar mejores decisiones y adoptar estrategias más eficaces como organizaciones o individuos. Las analíticas permiten aumentar el grado en que nuestras decisiones se basan en evidencia en lugar de un mito, un prejuicio o una anécdota. Que a mí eso realmente me incomodaba mucho tener que tomar decisiones y ver que al final de pronto la decisión no fue la mejor, pero no tenía elementos de juicio para tomar la decisión en ese momento, sino aquí siempre lo hemos hecho así, pero ¿podría hacerse mejor? Claro que sí, y estamos hablando aquí siempre de procesos de mejora continua. Las preguntas sobre información y hechos que permite abordar la analítica es ¿qué pasó? Entonces, la analítica produce informes y las descripciones resumidas de los datos, el pasado. Pero también nos puede indicar qué está pasando ahora. La analítica proporciona alertas en tiempo casi real. Yo diría hoy que es real.
¿Y hacia dónde van las tendencias? Los datos del pasado se pueden extrapolar hacia el futuro. Podemos mirar patrones, podemos entender patrones y con base en eso saber qué vamos a hacer. Preguntas para la comprensión. ¿Qué se haría uno? ¿Cómo y por qué sucedió algo? Yo creo que esas son las preguntas. Yo tengo un dato y yo siempre digo que los datos cuentan historias y eso es lo que uno debe intentar hacer con los datos. Y no tenerle miedo a esto, o sea, no es tan complejo, la idea siempre es presentar datos que en general cualquier persona los pueda entender, nada de gráficas complejas, sino gráficas sencillas, yo digo una línea de tendencia que es fácil de interpretar, si va para arriba probablemente es algo que mejore, si se ha mantenido estable, pues está la situación estable, y si va para abajo de pronto algo no está funcionando. Y uno dice, uno lee ese dato de esa línea de tendencia y uno debe entenderlo, ¿no? Uno dice, yo sé por qué está así. Es imposible si uno está en el día a día de la gestión de un programa, no sepa por qué está sucediendo eso. Pero también sabe que si ha mejorado, sabe por qué ha mejorado y qué es lo que ha hecho uno, qué tipo de intervención se ha generado para que un resultado determinado, una variable haya mejorado en un momento dado. También se puede hacer la pregunta, ¿cuál es la mejor acción siguiente? La analítica proporciona una o más recomendaciones. Y también, ¿qué es probable que suceda? Proporciona predicción, simula el efecto de cursos de acción alternativos o identifica un curso de acción óptimo hacia futuro. Me parece que eso es esencial. A mí, digamos que siempre me ha preocupado, tal vez por mi propia experiencia, que quien gestiona un programa, que puede ser un decano o que puede ser pues un director de carrera, un director de programa acá en Colombia, no es que esté formado para eso. Esta persona llega allí porque tiene una serie de reconocimientos, un prestigio, un nivel educativo que dicen, pues esta es la persona que debería estar aquí al frente, pero muchas veces en términos de gestión y de gestión del programa, la gente no sabe y no sabe qué hacer. Estos procesos a veces de autoevaluación, la gente dice, no, ¿esto qué es? Y si es gestionarlo con información, a veces tampoco saben, y además, ¿cuál es la información que es más relevante? Porque esa información y no otra. ¿Cuáles son las preguntas que yo me debería hacer frente a esto? ¿Cuáles son las respuestas que encuentro? ¿Eso qué significa? ¿Y qué puede predecir eso hacia futuro? ¿Qué puede prescribirse? ¿Cuál podría ser el mejor curso de acción? No lo tiene uno claro. Y me parece que esto es un elemento importante en términos de capacitación que debería desarrollarse con aquellas personas que direccionan o gestionan programas o facultades. Entonces, como les decía, en Colombia hay varios sistemas de información y eso para mí ha sido un hito, ha facilitado mucho estos procesos de entender a través de datos cómo están las instituciones. Lo que le digo más o menos a 2019, a finales de 2019 ya se decía, bueno, ya tenemos como que todas las instituciones tener organizados todos los datos allí, se da como una directiva desde el Ministerio de Educación de revisen los datos, organícenlos, limpienlos y empecemos nuevamente. Se mejoran las plataformas donde está la información y podemos acceder. En mi experiencia, incluso en consultoría, es que las personas no conocen del todo estas plataformas. Cuando el ministerio invita a las universidades a conocer las plataformas, van los técnicos, muchas veces gente de las direcciones de sistemas o el quien sube la información, pero no aquel persona o actor con un rol funcional que necesita la información para tomar decisiones. Entonces, del todo no se ha conocido, del todo no se ha aprovechado, pero creo que hay que trabajar un poco en eso. Voy a mostrarles rápidamente algunas de las bases de los sistemas de información en Colombia. Uno de estos es el SNIES, que es el Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Allí reposa la información sobre todas las instituciones de educación que hay en Colombia, sean instituciones, voy a tratar de hacerlo por el otro lado, sean instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas o escuelas tecnológicas, universidades, etc. Vamos a ver si acaba un poco más rápido. Sí, bien. Esta es la plataforma del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
es factible consultar la información de las instituciones de educación superior que hay en Colombia. Uno puede colocar el nombre de una institución. Voy a colocar, por ejemplo, la Universidad Javeriana en Bogotá. Pues Javeriana tiene dos sedes, una en Bogotá y una en la ciudad de Cali, acá en Colombia, y me da la información de la universidad. Cuando doy clic aquí me lleva a la página de la universidad. Si yo, como cualquier persona externa, un padre de familia, etcétera, quiero ver, tengo la información. Tiene un código específico que la identifica y es el código propio de esta universidad. No, ninguna otra va a tener este código. Le indica si es una universidad del sector privado o público, si es una universidad, una institución universitaria, una escuela tecnológica, etcétera, en dónde está funcionando, si está activa o no como institución de educación superior, cuántos programas tiene vigentes, cuántos programas están en convenio, si está acreditada como institución universitaria, como universidad, o si no está acreditada, y se puede acceder desde aquí a la información de todos los programas que tiene la universidad. Cualquier persona acá puede acceder. Por ejemplo, esta es una maestría en administración. Yo puedo ingresar y me da la información del programa, el código de ese programa, que es el identificador, si está activo, si tiene básicamente esa certificación que se llama registro calificado. Esa resolución tiene un número y una fecha con una vigencia, como les decía, de 7 años. Es un programa de posgrado en modalidad presencial de nivel formación maestría con 54 créditos, con una duración del programa de 4 semestres. El título que le otorga es Magíster en Administración. ¿En qué departamento, en qué municipio se oferta? Si se ofrece por ciclos propedéuticos, cada cuánto se hacen las admisiones, y se puede descargar esta información si a uno le interesa descargarla. Entonces, igual que hay la información programa a programa, yo también podría por acá buscar la información o por un domicilio, o sea, si es en Bogotá o si es en Cali. Puedo buscar también la información si voy a revisarlo por programa académico. Entonces, coloco acá el nombre del programa, pongo si quiero los activos o los inactivos, si está acreditada o no está acreditada, si está en convenio, o quiero buscarlo por departamento o por municipios, el nivel de formación, si es un programa pregrado o posgrado, si es virtual, a distancia, etcétera, etcétera. Yo puedo buscar por diferentes digamos que por diferentes variables, y me da toda la información y yo puedo descargar la información que estoy ubicando. Es interesante, está al día, bueno, encontramos información de estadísticas, creo que hasta el 2021. Yo puedo entrar acá y bajar la información de bases. En las bases puedo encontrar información desde 2013 hasta 2021 y encuentro información de inscritos, admitidos, matriculados, graduados, matriculados primer curso, docentes y administrativos. Es una información muy interesante. La descargo y puedo encontrar la información de todas las instituciones de educación superior del país y de todos los programas que existen en el país. Entonces, me permitiría trabajar haciendo comparativos. Adicionalmente, puedo encontrar documentos como históricos de estadísticas, diferentes tipos de boletines que me dan una información bien interesante. Entonces, ahí está bastante actualizado. Lo que les digo son bases de datos abiertas. Luego les muestro cómo de alguna forma uno juega con toda esta información a través de las bases de datos consolidadas. También se puede encontrar informes, indicadores, resumen de indicadores de educación superior para el país, resúmenes de perfiles regionales, o puedo encontrar por el perfil completo de una institución de educación superior. Voy a poner acá, por ejemplo, esta de la Universidad del Cauca, y puedo encontrar toda una información muy interesante esta universidad, y si a mí como universidad me gustaría compararme con esta, pues empiezo a buscar toda esta información. Esta información es del año 2022, me da la información de resúmenes de estadísticas, matrículas totales, número de programas académicos con reporte de matrícula, tasas de deserción anual universitaria, matrícula por nivel académico, de pregrado, posgrado, por nivel de formación,
por área de conocimiento, por metodología, presencial, a distancia, virtual, dual, por sexo, hombres, mujeres, la tasa de deserción anual, etcétera. Me da una perspectiva muy interesante que yo podría tener de todas las universidades, y que si yo como institución quisiera compararme con alguna, pues lo puedo hacer sin problema. Este es el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, que depende de tener todas las informaciones al día. Esta información siempre la sacan de diferentes fuentes. Parte de la información viene del SACES, que es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SACES. Es una plataforma online donde cuando un programa va a solicitar una certificación de registro calificado por primera vez, o cuando se acredita, en el caso del SACES-NA, se coloca toda la información del programa. Entonces, de esa parte de la información que está en SNIES es parte de esa información que viene allá, pero también la información que suben periódicamente todas las universidades, información de estudiantes, información de docentes, información de apoyos educativos, de investigación, de internacionalización, etcétera, etcétera. Entonces encontramos eso. Otra de las bases que uno utiliza es de los sistemas de información que uno utiliza es SPA-10. SPA-10 es un sistema para la deserción, para la verificación de deserción. Entonces, nos da una información desde aquí el SPA-10, cómo está calificada una universidad de 1 a 5 en términos de la calidad y de la oportunidad del dato. Y nos va diciendo si tiene la carga completa. Entonces, es muy interesante ver nosotros, particularmente cuando trabajamos con las instituciones de educación superior y las universidades, si no tienen una calificación INAH, con respecto a la oportunidad y a la calidad del dato, no trabajamos haciéndoles los analíticos. ¿Por qué? Porque pues, esto quiere decir que los datos o no están buenos o no están completos, calidad y oportunidad. Entonces, no justifica ponernos a hacer analíticos. Entonces, le solicita a la universidad que mejore, pero sí permite hacer una serie de consultas sobre la prevención, es básicamente sobre la deserción. Es decir, aquellos estudiantes que pasado 2 años no supimos de ellos, no volvieron a aparecer. Entonces, uno puede solicitar la información de la deserción anual de un programa específico. Entonces yo busco una IES aquí, nuevamente voy a colocar acá Javeriana y entonces digo yo, bueno, de esta universidad en Bogotá, para un programa específico, y vengo acá y yo voy a decir para el programa de arquitectura, para el programa de arquitectura, aquí lo marco, yo quiero mirar cuál es la deserción anual y me genera la consulta. Vamos a mirar hasta qué año me da la información. La deserción anual hace referencia a cuántas personas del total que están en la carrera, en, digamos, una carrera de 10 semestres, de la cantidad de estudiantes que hay en los 10 semestres, cuántos se van semestre a semestre, porque es una carrera semestralizada. Normalmente esas tasas de deserción idealmente las debería uno tener por debajo más o menos del 15%, del 10%. Si uno logra mantener esas tasas así de bajas, quiere decir que más o menos la universidad está manteniendo bien su deserción, no se le está desbocando de alguna forma. Y tasas de deserción por corte en el país, por corte son aquellos que empiezan, por ejemplo, este semestre y hasta que terminan. Esa es una corte, hasta que terminan los 5 años de carrera. Tasas de deserción por corte en el país en educación universitaria profesional pueden estar alrededor de un 42, un 45%. Y lo ideal siempre es que se baje un poco más. Bueno, a veces se demora un poquito a bajar, sino ahora se los muestro como por otro lado. Pero básicamente encuentro entonces una información de una serie de indicadores. Lo que les digo, la deserción por corte, la deserción promedio acumulada, cómo se va acumulando esa deserción a medida que pasan los semestres. Normalmente las deserciones por corte encuentra uno que en los primeros semestres es donde hay como una subida, y sube porque, digamos que en las carreras de esos 10 semestres, en los primeros semestres donde está la fundamentación, y es donde de pronto los estudiantes pueden venir mal preparados de la educación media y pierden por causas académicas, o pueden haber causas vocacionales, y hace que esos primeros 4 semestres suba
la línea, pero después tiende a quedar como una meseta, se estabiliza. Eso es lo normal en una deserción por corte. Pero todo ese tipo de cosas, fíjese que yo les lo estoy contando, pero tiene que tener uno claro a qué refiere cada una de esas variables, qué es una deserción por corte, qué es una deserción promedio acumulada, qué es una deserción anual, qué es una tasa de degradación acumulada, un análisis de supervivencia, un análisis intersemestral. Tenerlo muy claro y que todo esto tienen manuales y uno lo puede ir estudiando para poder hacer los análisis. Bien, aquí está. Entonces, la tasa de deserción es esta que está aquí abajo y la tasa de permanencia es esta que está aquí arriba. Nos está diciendo que la tasa de deserción, mire, está alrededor, yo diría como de un 6, un 5, un 6%, que es una muy buena tasa de deserción, es decir, se le va el 6%, pero con usted permanece el 93 o el 94% de la población, que eso sería siempre lo ideal. Porque en Colombia, digamos que puede haber con unas tasas de deserción del 40 o el 50%, quiere decir que de la mitad de la gente que ingresa, la mitad nunca va a terminar la universidad, deserta. Y además, si calculamos que un 35, un 40 de la población en edad de educación superior es la que ingresa a la educación superior y de eso se nos va la mitad, pues es grave mirado en términos de educación superior. Toda esta información pues ya aparece en forma de gráfica para que uno la vaya interpretando, pero aparece también en forma de tablas que pueden ser bajadas, exportadas en Excel y ya después uno hace todos los análisis correspondientes. Entonces, este es el segundo sistema, que es el sistema de prevención y análisis de deserción de las instituciones de educación superior. El tercero que trabajamos es el Observatorio Laboral para la Educación, que nos va a dar la información de cómo están nuestros egresados. Observatorio Laboral para la Educación. Entonces, este tiene como dos partes. Un sistema de encuestas de seguimiento a egresados que se les hace, todos los egresados de las universidades deben hacer todas las universidades con los egresados deben hacer estos sistemas de encuesta en el momento cero cuando se gradúan, a un año de graduados y 5 años después de graduados, para mirar cómo ha sido realmente la pertinencia de la formación de los egresados. Entonces, bueno, desde aquí se puede hacer esas encuestas y hay toda una serie de indicadores que es interesante trabajarlos y mirarlos, que aquí ya hay algo de analíticos, pero que todavía uno los podría trabajar mucho. Aquí viene la información, está hasta el 2021, entonces nos dice, estos son los graduados en general del país, pero si yo tomara Antioquia, en Antioquia hay 63.999 graduados, en el país que corresponde al 12%, si lo miro por departamentos. En el Meta hay un 1% de graduados del total del país. En Santander 29.000, en Cundinamarca 19.000. Entonces me va dando una información que es bien interesante. Puedo obtener información de la oferta regional de programas académicos y cuántos graduados hay, cómo es la vinculación de los recién graduados y la vinculación laboral general. Entonces hay una gran cantidad de información que podría ser valorada. Cuando yo ingreso acá, yo puedo mirar el perfil de los graduados y ubicarlo de acuerdo a lo que yo quiera buscar. Entonces yo puedo decir, yo quiero conocer el perfil de los graduados en determinado lugar para toda Colombia, o escojo para una región específica, y dentro de una región específica puedo escoger un departamento, y dentro de un departamento puedo coger un municipio para saber, porque yo estoy en Medellín, por ejemplo, entonces quiero saber cuál es el perfil de mis graduados, y entonces dice, pues allí hay 334.000 graduados del sector oficial y 351.000 de la parte pública. Entonces dice, sí, pero yo quiero ver de la Universidad Bolivariana, la Pontificia Universidad Bolivariana. Entonces quiero ver lo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ah, no, pues ahí tiene 54.311 graduados de Medellín. Listo, pero quisiera ver básicamente los que estén graduados en enfermería. Ah, 1.306, listo. Y ahí está pues ya el programa de enfermería, ya lo miré allí. Eso son, pues normalmente es presencial.
y normalmente serán de pregrado. El periodo de graduación, entonces yo digo, quiero que escojamos varios elementos, quiero mirar de los que se graduaron en 2021, 2020, 2019 y 2018. Entonces, listo, entonces me dice son 322, pero le digo, yo quiero como que me organice esto. Entonces dice, listo, miren, 221, 105, en 220, 52, en 2019, 106, en 2018, 59. Ah, listo, ¿y qué podría decir yo? Bueno, pero también quiero saber cuántos hombres y cuántos hombres. Ah, de esos tantos son hombres. ¿Y de estos cuántos son mujeres? Ah, pues la mayoría son mujeres. Vienen de esa universidad o ese programa desacreditado o no, y de ahí cuál es la cantidad de graduados, pues que ya está chuleado, ya me aparece allí. Entonces, esa es una de las cosas que yo podría revisar, pero que también yo quisiera conocer la situación laboral y poder hacer un comparativo. Entonces, yo digo, listo, voy a buscar como para todo el país. Voy a buscar para programas no sé, vamos a buscar nuevamente derecho. Entonces digo yo, búsqueme la información de los graduados del programa de derecho, los que se llamen derecho. Entonces hay 187,000, pero solo los que sean modalidad presencial. Lo mismo, esos estudios son presenciales, listo. Pero solamente los de pregrado. Entonces me dice estos, listo. Pero aquellos que se hayan graduado en 2000, bueno, vamos a escoger varios. Entonces digo, no sé, 2020, 19, 18, 17 y 16, listo. Entonces me dice, pues son tantos, pero nuevamente le digo, pero no, diferéncienlos. Entonces los llevo acá y me dice, mire, de esos, tantos en 2020, universidades oficiales y privadas, tanto en 2019, 2007 y 2016, listo. Pero de esos voy a volver a escoger algunos elementos y digo, con corte a, si empecé en 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Entonces, me está organizando la información y esa información la voy a colocar acá. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? En 2018, en ese sector oficial no apareció nadie graduado de los que terminaron en 2017. A un año de graduación habían 2,816 y de 2016, 2,352. Luego entonces yo le digo, venga, no solamente me diga los graduados, sino póngame no los graduados, sino la tasa de cotización. ¿Cuánta gente está cotizando? Entonces, en 2018 de los que habían terminado en 2007, o sea, un año después el 64% ya tenían trabajo, y de los que salieron en 2016, 2 años después, 68% tenían trabajo. Puede ser que algunos hayan ido a hacer especializaciones o algo más, o de pronto no encontraron trabajo. Entonces uno va analizando toda esta información. ¿Qué es lo que requiere básicamente esto? Entender un poquitico esto, cómo lo analizo, cómo juego con las variables, cuál es el tipo de variable que yo quiero buscar, con quién quiero hacer el análisis, etcétera, y utilizar la información. Aquí hay una gran cantidad de información que uno podría utilizar, como ver perfiles, el mapa de movilidad laboral, a dónde se van los que se gradúan en determinado sitio, hacia dónde se van, de los graduados de Antioquia permanecen en Antioquia para varios programas, 68%, y de esos otros se fueron para Bogotá, Valle del Cauca, Caldas, Córdoba, Chocó, y le permite ir haciendo uno diferentes análisis y hacerlos por población. Así como hay información de movilidad, pues hay una gran cantidad de variables que uno podría revisar de acuerdo, por ejemplo, a la oferta regional. Entonces, escoge el tipo de programa, el lugar de grado, el nivel de estudio y va haciendo los análisis que uno quiera ir trabajando acá. Entonces, este es el otro que uno miraría. Entonces, llevamos el SNIES, el SPADIES, el OLE. El otro que uno puede mirar es Ciencia en Cifras, que es
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos da una información muy interesante de lo que es la investigación en el país. Para eso pues hay que tener la información completa en los sistemas de información del ministerio, los CIVILAC, las hojas de vida de los investigadores, de los grupos de investigación, y si se mantiene esto al día, pues se puede buscar una buena cantidad de información. Nos puede dar información, por ejemplo, sobre los grupos de investigación reconocidos en el país, los que se les ha estudiado toda su productividad y se define qué categoría está de acuerdo a la productividad que tiene. Y se pueden hacer comparativos con grupos de diferentes partes del país. Uno determina en qué año quiere hacer el análisis y se puede hacer comparativo de diferentes años. Si quiere en qué región del país le interesa mirar, en qué departamento, en qué municipio, o escoger una institución y mirar cómo está la investigación en la institución. Le da la información de la categorización de los grupos, que aquí se categorizan desde, digamos, reconocido, es aquel que no alcanzó por la cantidad de producción que tiene a ser reconocido, y la clasificación va de menor a mayor, C es, pues, con algunos productos, pero el A1 es el que tiene una muy buena producción. Le dicen a uno de estos que hay en el país cuáles son los que más producen. Ciencia, tecnología e innovación en ciencias humanas, sociales y educación el 37%, el 17% lo que es relacionado con salud, el 10% con ciencias básicas, el 10% con ciencia, tecnología e innovación en ingeniería, etcétera, etcétera. De estos grupos, entonces, uno puede valorar por área de conocimiento en donde hay mayor cantidad de grupos por área de conocimiento, de esos cuáles son los tipos de investigadores clasificados allí en MinCiencias como investigador junior, asociado, senior o emérito, del que tiene menos al que tiene mayor producción, por nivel de formación en donde cuál es el mayor nivel de formación de esos tipos de investigadores, cuántos hombres, cuántas mujeres, de esos líderes de los grupos, qué categoría tienen, qué nivel educativo tienen, a qué género pertenecen y cuál es la producción científica de cada uno de los grupos. Es muy interesante. El asunto siempre es conocerlo y entrar a jugar con datos y mirar los datos que a uno le interesaría recolectar. Entonces vamos, SNIES, SPADIES, OLE, Ciencia en Cifras. Otro que utilizamos también es el de el ICFES, que es las pruebas. El ICFES es la institución que en el Estado hace la evaluación durante varias etapas en la educación básica y media y posteriormente en la educación superior. Entonces, en el ICFES podemos encontrar las evaluaciones de las pruebas que llamamos Saber Pro, que es para aquellos estudiantes que egresan de los programas universitarios de pregrado, y las TIT, que son para los programas técnico-profesionales y tecnológicos. Simplemente uno ingresa acá y puede ver pues toda la información de lo que es el examen y los resultados de los exámenes Saber Pro. Entonces puede mirar los individuales, agregados, agrupados, puede mirarlos por varios años, puede mirar por un año en específico y para cada uno de los módulos o competencias que se analizan. Y lo mismo es entrar, revisar, mirar la trazabilidad a través del tiempo, cómo me ha ido a mí como programa, he mejorado, he desmejorado en tales competencias, me comparo con los otros, sin programas de ingeniería química, quiero compararme con ingeniería ambiental, ingeniería industrial, sí, cómo les va a ellos para ver cómo están con respecto a mí como programa, cómo están otros programas similares en el país para saber cómo estoy. Entonces hay una gran cantidad de información allí que uno puede llegar a utilizar. Incluso hay información que también puede sacar uno del Departamento Nacional de Población en Colombia, de Planeación, perdón, Terridata, es información socioeconómica, que sería interesante si una universidad quiere extender o ampliar sus programas a otros lugares, pues puede ver una gran cantidad de información. Escoge uno el departamento de Antioquia, voy a irme nuevamente a Medellín y puedo obtener la información
de demografía y población, de finanzas públicas, de economía, ambiente, vivienda y servicios públicos, cómo está la educación allí, salud, convivencia y seguridad ciudadana, justicia y derechos, seguridad integral marítima y fluvial, pobreza, ordenanza territorial, etc. Hay una gran cantidad de información que uno podría tener y poderla trabajar. Bueno, tengo que ir un poco más rápido porque si no, no alcanzamos a mostrarles todo. Bien. Listo. Entonces, yo estaba compartiendo pantalla antes, Ana María. ¿Sí los mostré? Estoy pensando que no los mostré. Sí, sí mostraste. Sí, ¿Sí? mostraste, sí. Bueno, muchas gracias. Ok. Entonces, continuemos acá. Sí, Mónica, qué pena, si mostraste todo. Ok, perfecto. Entonces, yo tengo esa información general, incluso el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, hay también información. Entonces, tengo una gran cantidad de sitios de dónde sacar información, buscar trazabilidad, buscar patrones, entender qué pasa, hacer comparativos, pero también puedo utilizar toda la información que está en estas bases de datos para hacer mis propias analíticas. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Entonces, yo tengo el SNIES, entonces voy a sacar información específica de SNIES, perdón, por aquí no, en el siguiente. Voy a sacar información específica del SNIES. Entonces, entro acá y puedo hacer mis analíticas, podemos utilizar cualquier tipo de herramienta, Machine Learning, Power BI, Business Intelligence o más allá y ya en este momento de inteligencia artificial y empezar a buscar la información. Voy aquí al inicio y quiero buscar información de resúmenes de programas, entonces yo puedo buscar programas por núcleos básicos del conocimiento, de derecho y afines, cualquiera de estos por nivel académico, programas por nivel de formación, los puedo buscar aquí por institución, Colegio Mayor de Antioquia, y entonces me dice que tienen programas, 4 tipos de programas de arquitectura entre pregrado y posgrado. Esto aquí se me da entero. Bueno, vamos a ver si puedo seguir mostrando por acá. Puedo hacer un comparativo de estudiantes inscritos, admitidos y matriculados en primer semestre. Entonces, llego acá a este punto y digo, bueno, yo quiero buscar para la Universidad del Tolima, en una de las regiones del país, yo quiero buscar, entonces me da la información de cuántos inscritos, cuántos admitidos y cuántos matriculados y puedo ir valorando durante el tiempo si en esta universidad sigue la gente inscribiéndose. Entonces uno puede encontrar, tengo aquí hasta 2018-2, pero digamos es posible que uno pudiera encontrar en pandemia una bajada que tiene lógica, pero si no uno diría, esperaría que el número de inscritos más o menos siga siendo igual y no se me disminuya. Luego entonces puedo buscar los índices de selectividad de absorción, cuántos de los estudiantes que se inscriben yo admito y cuántos estudiantes de los que me admito finalmente se me matriculan. Entonces yo tengo el índice de selectividad, aquí no escogí, voy a escoger el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Para esta universidad que es en Bogotá, entonces me va a decir, no, es que esto se me alteró ahorita. Voy a volver a repetir acá, disculpen. Simplemente para explicar la gráfica. Yo puedo tener un índice de selectividad que idealmente, y esto se ve más en universidades públicas que privadas, donde hay mayor cantidad de personas que se inscriben, pero que los cupos son pocos, uno puede tener índice de selectividad idealmente por debajo del 10%, que más o menos le está diciendo, de cada 10 personas usted puede tener una. Y los índices de absorción es de cada 10 que usted admite, se le matriculan 10 o menos. Lo ideal es que se le matriculen todos, o sea, que uno sea la primera opción. Y si no es así, pues revisa por qué puede estar pasando esto. También podemos mirar, ya casi se me acaba el tiempo, también podemos mirar estadísticas de encuesta. Ustedes saben que en calidad la encuesta es absolutamente importante porque
es parte de la apreciación de calidad. O sea, yo puedo decir, uy, aquí los profesores están muy bien, tenemos el estatuto profesoral, los procesos de selección y admisión son excelentes, tal, pero preguntémosle a cada uno a ver qué opina. Entonces, se hacen las preguntas y se ve que responden los diferentes actores. Si la pregunta se hizo a directivos y docentes, ¿cuál es la respuesta? Utilizando en este caso los 2 ítems más altos de la escala, y uno va valorando en el tiempo si esa percepción ha ido cambiando o no. Se hace la misma encuesta más o menos cada 2 años y se mira si se han generado planes de mejoramiento frente a aspectos específicos en los cuales se podría encontrar una debilidad y si ellos consideran que esto mejoró o no. Aquí se les pregunta si el programa cuenta con recursos informáticos y de comunicación pertinentes en concordancia con las necesidades. Los directivos, el 100% de los directivos están de acuerdo, totalmente de acuerdo con que son pertinentes, pero el 35%, solamente el 35% de los docentes considera que son pertinentes, lo cual pues es crítico, porque uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Entonces, puede complementar esto con un grupo focal para ver por qué opinan eso, o de pronto yo como director del programa sí sé que eso es cierto, y puede ser que no sean pertinentes esos recursos y que hay que generar a través de un plan de mejoramiento el aprovisionamiento de mejores recursos informáticos o la mejora de procesos de comunicación. Entonces utilizo esa información. También podría, a ver si por aquí, un segundo. Bueno, puedo comparar la deserción por programas en la Universidad de Administración de Empresas contra Administración de Negocios Internacionales. Entonces yo puedo comparar cómo está la deserción por corte, si yo tengo más deserción en un programa que en otro, si yo soy el decano y tengo Mónica, más administración y qué hacer. Dime. es que no escogiste periodo, de pronto por eso se ven tan elevados los valores. Okay. Te falta escoger qué periodo quieres. Por eso de pronto a las personas le puede parecer raro. Listo, perfecto. Pero básicamente es como mirar si simplemente como que quería compartirles que hay toda una posibilidad de trabajar con todo esto. Hay toda una posibilidad de trabajar con analíticas. Quien dirige el programa, quien es el decano de pronto de una escuela, una facultad, un instituto en específico, pues tiene que entender bien todo esto, saber que toda la información está allí y lo importante es uno, ¿qué hago con esa información? Si el dato es bueno, si hay una buena calidad del dato, si hay una buena gobernabilidad del dato y puedo confiar en ese dato, los utilizo. Los utilizo para dar cuenta de ellos en los procesos de autoevaluación, pero también para la gestión del día a día y para la gestión estratégica de la institución. Entonces, en Colombia puedo utilizar estos datos y mirarlos directamente en estas bases, de estos sistemas de información con bases de datos abiertas, y hay toda una base de datos adicionales del gobierno en línea que hay en Colombia, pero también puedo bajar las bases de datos y hacer los analíticos que yo considere pertinentes. Esos analíticos, como les decía, acá sí o sí me deberían llevar y me deberían permitir a mí entender qué pasó, qué está pasando ahora y hacia dónde van las tendencias. Hay un patrón que me indica algo y que yo tengo cosas que mejorar, o por qué, cómo y por qué sucedió algo, cuál podría ser la mejor acción siguiente y qué es lo más probable que suceda. Utilizando ya, como les digo hoy, Machine Learning o llegar a inteligencia artificial, y en el futuro que ya es posible utilizar LMS con chatbots que me permitan personalizar el curso o el programa que uno quiera y indicarle a cada estudiante que realice ese curso en qué cosas debe mejorar. Es muy interesante todo esto que está ahí, todo esto que se viene en términos de analíticos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna. Dice Alba Marisa que es mucha información que se debe sistematizar. Sí, por supuesto. Esto es poco a poco, pero es interesante, muy interesante entrarle a esta
Por dicho, gestionar con información y tomar decisiones con información es absolutamente clave. Lo demás es carreta, o sea, siempre va a haber algo de incertidumbre, pero en la medida que yo tenga información y pueda tomar decisiones con información, ya tiene uno ganado el trabajo y la gestión de uno. Muchas gracias. Le damos paso a nuestro siguiente expositor, el señor Carlos Olivares. Gracias.